Buenas tardes. Amén. Gloria a Dios. Hermosas alabanzas, ¿verdad? Gracias, mi hermana Lili, por esta bonita alabanza. El Señor nos habla a través de su palabra, a través de su Espíritu, y Él quiere transformar nuestras vidas, ¿verdad? La palabra del Señor dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. El carácter viejo pasó. El Señor nos ha dado un carácter nuevo. Así que le damos gracias a Dios, porque Él nos da esas herramientas para poder vivir una vida que realmente agrada a nuestro Señor y que pueda edificar también al prójimo. Le damos gracias a Dios por el ministerio de alabanza. Bonita también la canción que escuchamos al final. A través de la fe es que alcanzamos y tocamos a nuestro Dios, ¿verdad? La fe son esos, vamos a ponerle de esta manera, la fe son los anteojos espirituales que uno tiene, que Dios nos da, para poder ver las cosas que no se ven, las cosas que no vemos con estos ojos biológicos. Lo vamos a ver a través de la fe. Y a través de la fe podemos tener esa presencia al Señor, tener la oportunidad de conocerle más a Él y tener la oportunidad también, como dice su palabra, de poder vivir una vida confiada, porque Él es nuestro Padre, Él es el Dios Todopoderoso. Así que gracias, Sibe, estamos contentos, alegres y vamos a continuar con el libro de Primera de Corintios. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Siempre hablamos y decimos que no queremos poner estas dos verdades una contra la otra, sino que la idea es que el conocimiento, el entendimiento, la sabiduría que el Señor nos manda a adquirir a través de su palabra, tenemos que usarla para poder edificar a nuestro hermano, y lo hacemos en amor. Muchas veces tenemos que hablar conversaciones difíciles, pero en amor. La intención es edificar al hermano, no destruirlo. Amén. Así que esta tarde vamos a continuar y vamos a enfocarnos en los versículos 15 al 20. Ya estamos en la final, en la parte final del capítulo 6. Increíble. En la parte final del capítulo 6, y el título de este sermón le hemos puesto Pureza es sexual y una entrega total a Dios. Yo creo que estamos viviendo en una sociedad donde se vive de una manera, especialmente en el área sexual, de una manera que está ofendiendo a nuestro Dios. Estamos viviendo en una sociedad donde se promueve la inmoralidad sexual, y el Señor tiene un mensaje para nosotros esta tarde. Y en el mensaje, mis hermanos, anterior hablamos sobre esa tensión entre la libertad que tenemos en nuestro Dios, esa verdadera libertad, y la responsabilidad que esa libertad nos da. Vimos que aunque todo nos es lícito, pero aprendimos que el apóstol Pablo nos dice que no todo conviene. Ni debemos dejarnos dominar por aquello que puede dañar nuestro testimonio o volvernos a la esclavitud del pecado. Eso fue lo que estudiamos la semana pasada. También vimos que el creyente debe usar su libertad con entendimiento. Tenemos que usar nuestra libertad con sabiduría, pero sobre todo con amor, evitando caer por un lado en el legalismo y por el otro en el libertinaje, ¿verdad? Ahora, como he mencionado, avanzamos a la última parte de este capítulo. Y aquí en este pasaje el apóstol Pablo, mi hermano, va a profundizar aún más el valor y el propósito de nuestro cuerpo en el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros.
El Señor, nuestro Dios, no solamente está pensando en nuestra alma, pero increíblemente, Él también tiene planes para nuestro cuerpo. Luego de mostrarnos que no todo acto, mi hermano, permitido es saludable, el apóstol nos confronta con una verdad, podría decir yo, una verdad fundamental. Y Él nos dice que nuestro cuerpo no es un simple instrumento de placeres temporales, sino que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios, templo del Dios viviente. Y de esta verdad fluye, mi hermano, un poderoso llamado a la pureza sexual y a la entrega de nuestros cuerpos, de nuestro ser, a nuestro Dios. Así que esta tarde veremos cómo el apóstol Pablo va a recalcar, va a enfatizar, mi hermano, en la unidad que tenemos en Cristo. ¿Sabías tú que tú y yo formamos parte del cuerpo del Señor, verdad? Y Él nos va a enseñar y Él va a enfatizar cómo la inmoralidad sexual, mi hermano, al contrario, nos quiebra interiormente y va a deshonrar esa unión que tenemos en nuestro Señor, en nuestro Dios. Así que esta tarde les invito a descubrir las razones por las que debemos de glorificar a Dios en nuestros cuerpos y cómo al vivir como templos vivos de nuestro Señor, vamos a reflejar la belleza y la santidad del Señor en medio de una cultura, como mencioné, en medio de una sociedad que al igual del antiguo Corinto, esta sociedad en la que vivimos exalta la inmoralidad sexual. Y lo primero que vamos a ver es nuestra nueva identidad. Nuestra unidad, mi hermano, en Cristo Jesús nos da una nueva identidad. Y el apóstol Pablo, en la primera parte del versículo 15, nos dice lo siguiente: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Y me llamó poderosamente la atención cuando él escribe, ¿no sabéis? Y me da la impresión de que él está haciendo aquí una pregunta retórica. En otras palabras, me parece que él ya venía enseñando a los hermanos acerca de esta gran verdad, pero lo que pasa, como sucede en nuestras vidas también, nos olvidamos fácilmente, ¿verdad? Escuchamos la palabra de Dios, escuchamos la verdad, hay muchas veces que un sermón, una lectura, una enseñanza toca nuestras vidas, conocemos la verdad, pero rápidamente nos olvidamos. Así que el apóstol Pablo inicia, mi hermano, su argumento recordando a los creyentes de Corinto y por extensión a nosotros acerca de la identidad espiritual que tenemos en Cristo Jesús. Yo ya les he enseñado. ¿No sabéis? ¿No se acuerdan? Mi hermano, lo que Él nos quiere decir esta tarde es que ya no vivimos separados del Señor, sino que cuando recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, hemos venido a ser uno con Él. Lo que hagamos con nuestro cuerpo no solo afecta a nosotros, sino que también involucra a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y el concepto de miembros implica pertenencia. El concepto de miembros implica una conexión que hay, una conexión vital. Si nosotros recordamos Romanos capítulo 12, versículos 4 al 5, el apóstol Pablo nos dice que como creyentes somos miembros del cuerpo de Cristo. Dice, cada uno con una función específica. Tú y yo somos miembros del cuerpo de Cristo, con una función específica. Así como un brazo o una pierna forman parte de nuestro cuerpo, nosotros, mis hermanos, estamos unidos a Cristo, estamos unidos a su iglesia. Por lo tanto, lo que hagamos con nuestro cuerpo afecta en toda la comunidad de la fe, afecta a la iglesia,
afecta nuestro testimonio ante el mundo. Y el apóstol Pablo, para darnos un ejemplo, él confronta directamente, mi hermano, un pecado específico. Y ese pecado específico es la unión sexual con una ramera. Y en la cultura de Corinto, la prostitución y la inmoralidad sexual eran muy comunes, al igual que en nuestros días, ¿verdad? Yo creo que todos nosotros sabemos ese apetito que hay en nuestra sociedad de dañar el corazón de nuestros jóvenes, de nuestros hijos y nosotros mismos también. Y el apóstol Pablo continúa, mi hermano, en la segunda parte de este versículo 15, él continúa diciendo: tomaré pues, dice, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Si somos parte del cuerpo de Cristo, si somos miembros, tú y yo, de nuestro Señor, tomaré los miembros y los haré miembros de esta persona, de esta ramera. La inmoralidad sexual no es un asunto, mi hermano, meramente físico. La inmoralidad sexual es un asunto espiritual. Y en el versículo 16 el apóstol continúa explicando. Y él dice, nuevamente, de una manera retórica, dice: ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Así que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Aquel que se une sexualmente a una ramera, dice, forma parte, es uno con esa persona. La unión íntima, mi hermano, con alguien fuera del diseño divino, fuera del matrimonio entre un hombre y una mujer, la manera como la Biblia nos enseña, implica, escúcheme bien, llevar el cuerpo de Cristo a una relación profana, a una relación que deshonra el nombre de nuestro Dios, que mancha. Es una blasfemia, nos dice el apóstol. Y en el versículo 17, él avanza y afirma y dice lo siguiente: pero el que se une al Señor, dice, un espíritu es con Él, tú y yo. Ese día que recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, nos hemos unido, dice, un espíritu con Él. Como cristianos, mi hermano, compartimos la vida del Espíritu con Cristo. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque siempre hablamos que el ser humano somos tres partes, ¿verdad? El espíritu es el soplo de vida que hemos recibido de Dios, el cuerpo, la parte humana, material, y el alma, que es nuestro verdadero ser, el alma que va al Señor. Pero aquí el apóstol habla, dice, pero el que se une al Señor, el creyente, dice, un espíritu es con Él. Y esto nos está hablando que tú y yo, mi hermano, aparte de tener este cuerpo, este espíritu y esta alma, tenemos al Espíritu Santo de Dios que nos comunica y que nos ayuda a tener esa relación con Cristo Jesús en nuestras vidas. Amén. Esto significa que nuestras decisiones, incluyendo, mi hermano, esas decisiones sexuales, no son privadas, no son para nosotros, sino que afectan también nuestra comunión con nuestro Señor. Efesios capítulo 5, versículos 30 nos dice, y nos recalca aquí el apóstol, dice, somos miembros de su cuerpo, de su carne, somos miembros de sus huesos. La unión con Cristo, mi hermano, es una unión total, abarca lo físico, abarca lo espiritual. Amén. Así que antes de ceder a la tentación sexual, mi hermano, debemos recordar que no somos seres aislados, sino que estamos conectados, pertenecemos a Cristo. Cada acto sexual fuera del plan de Dios, fuera del matrimonio, distorsiona la unidad
que tenemos con el Señor, con nuestro Dios. Practicar, mi hermano, la pureza sexual no es solo un acto de autocontrol. No, no solamente es eso, sino es nuestra fidelidad a nuestro Señor Jesucristo. Nuestra identidad en Cristo nos recuerda que no somos seres aislados, sino que formamos parte de su cuerpo. Esto es bien interesante, porque nuestro Señor Jesucristo está en los cielos, sí. Él es la cabeza del cuerpo, nosotros estamos aquí. La iglesia, nosotros somos el cuerpo del Señor. Nosotros somos esos labios llevando el mensaje de salvación. Nosotros somos esa mano para ayudar, animar, levantar a los hermanos. Sin embargo, mi hermano, esta verdad no se queda en lo teórico. El apóstol Pablo nos llama a acciones muy concretas, especialmente en el área de la sexualidad. Así que veamos ahora la instrucción que el apóstol nos va a dar, una instrucción directa para proteger nuestra vida de la inmoralidad sexual. Y cuando hablo de inmoralidad sexual, no solamente me estoy refiriendo al hombre, sino también a la mujer. Amén. Y el apóstol Pablo, en el versículo 18, capítulo 6, en la primera parte, dice: huid de la fornicación, huid de la fornicación. Corre, salva tu vida. Y esto, mi hermano, no es un simple consejo, sino es un mandamiento, es un comando. Cuando se trata de la inmoralidad sexual, escúchame bien, mi hermano, especialmente esos jóvenes, la estrategia bíblica no es pensar. La estrategia bíblica, mi hermano, no es averiguar, no es confrontar esa situación, no, como decimos nosotros, no es hacerse el machito, sino que la palabra de Dios nos dice: huid, sal corriendo, no te detengas ni un segundo. Y la pregunta que uno se haría es: ¿por qué huir? La respuesta es porque en el ámbito sexual, mi hermano, el ámbito sexual toca lo más profundo de nuestro ser. Y la tentación es muy poderosa. ¿Se acuerdan ustedes de David? ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca de David? Un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, ¿qué sucedió con él? ¿Verdad? Cayó en la inmoralidad sexual. La palabra de Dios nos dice: huye, corre. Y el apóstol continúa, mi hermano, diciendo, en la segunda parte del versículo 18, dice lo siguiente: cualquier otro pecado que el hombre cometa, dice, está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y esta es la razón. Y esta es la razón. Pecamos contra nosotros mismos. Dice, en la inmoralidad sexual el cuerpo, que debe ser, mi hermano, instrumentos de nuestro Dios, instrumentos de justicia, se convierten en instrumentos de pecado, que dañan nuestra integridad física, nuestra integridad emocional, nuestras relaciones con personas, especialmente las personas que más amamos, con el esposo, con la esposa, con los hijos, y sobre todo daña nuestro espíritu, nuestra vida espiritual. El sexo fuera del diseño del matrimonio, fuera del diseño de Dios, mi hermano, rompe la armonía que deberíamos de tener como seres humanos, como hijos de Dios, y con nuestro Creador también. Y un ejemplo notable acerca del huir, mi hermano, yo creo que todos nosotros nos recordamos de la vida de José, ¿verdad? En Génesis capítulo 39, recordamos que al ser tentado por la esposa de Potifar, la palabra de Dios nos dice que él no se quedó ahí para razonar, ¿verdad? Sino que huyó, corrió por su vida, ¿verdad?
Él entendió, mi hermano, que la mejor forma de vencer esta tentación, la fornicación, era ponerse fuera del alcance de ella. Y de igual manera el apóstol Pablo exhorta a Timoteo, y en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 22, él le dice lo siguiente, dice, Timoteo, huye también de las pasiones juveniles. Y huir, mi hermano, puede implicar cortar relaciones tóxicas, como decimos nosotros, personas, ya sea hombres o mujeres, que uno humanamente se da cuenta que están ellas o ellos tratando de elaborar, ¿verdad? Significa, mi hermano, eliminar acceso a contenidos pornográficos. Así que la pregunta es, ¿qué lugares en el internet, en las redes sociales estás buscando, estás mirando? Implica también evitar cierto tipo de programas que hay. Por supuesto, implica buscar también ayuda dentro de la iglesia. Ayuda especialmente de hermanos maduros en la fe, del pastor, del maestro. Y hay una cosa, mi hermano, que los cristianos de esta cultura, hermanos americanos, usan mucho, es ese grupo en los cuales ellos puedan estarse ayudando mutuamente. Y yo le doy gracias a Dios por el ministerio de varones. Hemos escuchado que este abril, el 12, vamos a tener una reunión, este sábado, el 12, el siguiente. Y yo les digo, yo les animo, vengan, formen parte, traigan sus historias. Busquemos hermanos y hermanas que nos puedan ayudar, especialmente en esta área. Yo creo que todos nosotros vamos a encontrar beneficio de ello. Así que tener un plan concreto, mi hermano, para enfrentar las tentaciones es muy importante. El cristiano tiene que ser proactivo. Amén. La oración constante, por ejemplo. La lectura de la palabra de Dios. La comunión entre hermanos, especialmente esos hermanos maduros en la fe. Son herramientas esenciales. Y el mandato, mi hermano, de huir nos muestra la urgencia con la que debemos apartarnos del pecado sexual. Pero el apóstol Pablo no se limita, mi hermano, a darnos solamente una orden. Él nos va a dar una razón por qué tenemos que hacerlo, una razón muy importante, una verdad. Y Él nos va a decir que nuestro cuerpo es sagrado, que nuestro cuerpo, mi hermano, es templo del Espíritu Santo. Y en el versículo 19, la primera parte de este versículo, Él dice lo siguiente. Nuevamente Él dice, ya les he enseñado, ya hemos tocado este tema. ¿No se acuerdan o ignoráis que vuestro cuerpo, dice, es templo del Espíritu Santo? Es increíble. Esta es una verdad, mi hermano, que prácticamente va más allá de lo que nosotros podamos comprender o entender como seres humanos. Que Dios, la tercera persona de la Trinidad, mi hermano, esté viviendo en nuestro cuerpo. Esta realidad cambia, mi hermano, radicalmente nuestra visión acerca de quiénes somos nosotros, especialmente nuestro cuerpo. Como les dije desde el primer momento que creímos en el Señor Jesús, la palabra del Señor nos dice que el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Así que nosotros no somos templos vacíos. El Dios Todopoderoso, el Dios 3 veces santo, escúchame bien, habita en nuestro interior. Habita en tu vida, mi hermano. El Dios 3 veces santo. Quizás has tenido la oportunidad de atender las clases de nuestro hermano Miguel del Antiguo Testamento. Quizás tú recordarás en alguna de ellas que la palabra de Dios nos dice que el templo era el lugar sagrado donde
estaba la presencia de ¿quién? De Dios. Y existían, mi hermano, estrictas regulaciones, mandamientos, procedimientos para mantener un cuidado y la pureza de ese lugar, porque ahí estaba la presencia de nuestro Dios. Ahora nuestro cuerpo, mi hermano, es el templo sagrado. Por lo tanto, nos llama, mi hermano, a conservar la santidad de ese lugar, sabiendo que Dios, el Dios Todopoderoso, el Dios 3 veces santo, vive en nosotros. Así que la santidad, mi hermano, no es solo un tema interno. A veces, como cristianos, decimos, bueno, yo amo al Señor en mi interior, pero ¿qué estamos haciendo con nuestra lengua? ¿Qué estamos haciendo con nuestro cuerpo? La santidad, mi hermano, no es solamente un tema de nuestro espíritu. Se manifiesta también en la forma en que usamos, administramos nuestro cuerpo. Amén. Romanos capítulo 12, versículos 1, nos llama, mi hermano, a presentar nuestros cuerpos, dice, en sacrificio vivo, santo, agradable a nuestro Dios. Si entendemos la santidad del templo, mi hermano, comprenderemos que la inmoralidad sexual profana ese lugar, ese santuario. La sexualidad, según el diseño de Dios, es sagrada y debe expresarse en el pacto del matrimonio, hermano. Solamente en esa relación. Cualquier uso del cuerpo fuera de ese contexto viola la santidad del templo que es el creyente. Y al ser el templo del Espíritu Santo, el cuerpo, mi hermano, ya no puede verse como un objeto desechable, como una cosa que podamos abusar. Esta sociedad nos puede decir, es tu cuerpo y tú mandas. Tú eres el mero mero, tú puedes decidir. Pero la Biblia nos dice tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ese es el lugar sagrado. Y por lo tanto, tenemos que asegurarnos que ese lugar, ese templo, esté limpio, santo, ¿verdad? Y esto, mi hermano, no es una restricción arbitraria, sino una protección y un propósito más allá de lo que nosotros podemos pensar. La semana pasada hablamos que el cuerpo tiene un destino glorioso. ¿Y ese cuerpo, cuál es ese destino glorioso para nuestro cuerpo? El cielo, la eternidad, ¿verdad? Nuestro cuerpo es apreciado ante los ojos de nuestro Dios. Así que, pastor, ¿cómo podríamos aplicar estas verdades en nuestras vidas? Bueno, en primer lugar, mi hermano, algo muy importante. Cuando llegué a esta parte, di con algo muy esencial. Y yo creo que si cultivamos nuestra conciencia, si nos aseguramos, mi hermano, que podamos entender de que la presencia del Espíritu Santo de Dios está en nosotros, quizás nos va a ayudar a tomar decisiones que agraden a nuestro Dios. Así que antes de actuar, antes de cometer, mi hermano, algo, debemos de pensar y decir, ¿esto honra al Espíritu Santo que habita en mí? Lo que voy a decir, lo que voy a hacer, ¿realmente honra al Espíritu de Dios? Pero también hablamos de cuidar nuestra salud, no solamente física, sino también emocional, mental, sabiendo que nuestro cuerpo es valioso ante los ojos del Señor. Y por supuesto, resistir la tentación, mi hermano, de pensar que el cuerpo es una cosa más, sino por el contrario. Pensar de que si esa persona no es un hijo de Dios,
El cuerpo de esa persona es potencialmente el templo del Espíritu Santo de Dios. Así que ser morada del Espíritu Santo, mi hermano, transforma por completo nuestra visión sobre el uso y el cuidado de nuestro cuerpo. Pero ¿sabes qué? El apóstol Pablo añade aún más peso a este argumento que él está haciendo. Y él nos dice lo siguiente: que nuestro cuerpo no solamente es el templo del Espíritu Santo, sino que hemos sido comprados a precio de sangre. Así que veamos cómo esta verdad, mi hermano, impacta la forma de vivir nuestra sexualidad y todo lo que hacemos. En el versículo 20, el apóstol dice lo siguiente: porque habéis sido comprados, dice, por precio. Por precio. Por lo tanto, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, los cuales, dice, son de Dios. Interesante, ¿verdad? Nuestros cuerpos. El propósito, la intención, ¿por qué Dios nos ha dado este cuerpo? Es para glorificar su santo nombre. Ya no somos dueños, mi hermano, de nosotros mismos. Nuestro Señor Jesucristo pagó el precio invalorable por nuestra redención. La palabra de Dios nos dice que Él dio su vida en la cruz. La muerte de nuestro Señor no solo perdona nuestros pecados, mi hermano, sino que también nos libera de la esclavitud del pecado, incluyendo la esclavitud a la inmoralidad sexual. Su sangre derramada en la cruz es el precio de nuestra libertad. Como resultado, mi hermano, le pertenecemos a Él. Nuestro cuerpo ya no es de nosotros. No nos pertenecemos a nosotros mismos, no, le pertenecemos a Él. Entender, mi hermano, el costo de la redención. Entender el sufrimiento, el sacrificio que Él hizo en la cruz, nos va a motivar a nosotros a vivir esa vida santa, entregar nuestros miembros, entregar nuestros cuerpos a Él. Y nuevamente, esta no es una imposición, mi hermano, legalista, sino que esto es una decisión, una respuesta que viene de un corazón agradecido por esa salvación. Amén. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 19, y voy a leerlo, hermano, porque este es un pasaje muy hermoso. El apóstol Pedro, hablando, mi hermano, de este tema, nos dice lo siguiente: sabiendo, dice, que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, de esa vida de pecado, tu pasado vergonzoso, vergonzante, la cual recibisteis, dice, de vuestros padres, no con cosas corruptibles, ese no fue el precio, como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese es el precio, mi hermano. Fuimos comprados con precio de sangre, la sangre del Hijo de Dios, el Cordero sin mancha, que quita el pecado del mundo. Mi hermano, si Cristo entregó su vida por nosotros, si Él derramó su sangre, si Él sufrió, mi hermano, la cruz, ¿cómo no vamos a entregar nuestros cuerpos a Él? ¿Verdad? ¿Cómo no lo vamos a hacer? Por supuesto. Así que la pureza sexual, nuevamente les digo, mi hermano, no es una mera abstinencia, un autocontrol. No, mi hermano. La pureza sexual, escúcheme bien, es adoración. La pureza sexual, mi hermano, es gratitud hacia aquel que nos compró. Gratitud a aquel que derramó su sangre, que estuvo dispuesto a sufrir
lo que Él sufrió en la cruz. Lo glorificamos, mi hermano, cuando sometemos nuestros impulsos a su voluntad. Cuando usamos nuestro cuerpo según su diseño en el matrimonio. Cuando mostramos al mundo la belleza de la santidad. Romanos capítulo 6, versículos 13 nos invita a presentar, mi hermano, nuestros miembros a Dios. El apóstol dice como instrumentos de justicia. Así que de esta manera el creyente, mi hermano, se convierte en un testimonio viviente de lo que hemos escuchado en estas alabanzas, del poder transformador del Evangelio. Ya no somos los mismos de ayer. Somos hijos e hijas del Dios Todopoderoso, que en gratitud a lo que Él hizo en la cruz por nosotros, entregamos nuestro cuerpo y nuestros miembros en santidad. Pero quizás tú estarás diciendo, pastor, llegué tarde a esta verdad que nos está enseñando. He vivido un pasado muy difícil, como todos nosotros. Tengo las cicatrices, las llagas de este pecado. Mi hermano, si esta es tu situación, quiero decirte lo siguiente. El enemigo quiere que vivas en vergüenza. Él quiere verte así, avergonzado. Y sabes que la vergüenza te va a llevar a esconderte. ¿Recuerdas lo que le pasó a Adán y Eva? Se vieron avergonzados y trataron de esconderse. Y el secreto, mi hermano, el esconderse te lleva más y más pecado. Pero ¿sabes qué? En Cristo Jesús nuestro Señor hay liberación y restauración. Hebreos capítulo 4, versículo 16, un versículo bien conocido por nosotros. Nos invita, mi hermano, dice, a acercarnos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia de Él. Cuando confesamos y buscamos, mi hermano, ayuda, escúcheme bien, la luz de Cristo expone nuestro pecado, pero ¿sabes qué? Con ello viene la sanidad. Amén. La identidad del creyente, mi hermano, no está determinada por sus pecados del pasado. La identidad del creyente está determinada por la obra de Cristo Jesús. Su sangre derramada en la cruz. Así que si has caído, mi hermano, la respuesta no es rendirte, sino levantarte en el poder del Espíritu Santo de Dios, sabiendo que tu cuerpo sigue siendo el templo del Espíritu Santo. No escuches, no pongas atención a esas mentiras del enemigo. Tu cuerpo sigue siendo el templo del Espíritu Santo, si realmente has recibido al Señor como Salvador. Y sobre todo que el Señor todavía no ha terminado contigo. La buena obra, Él la perfeccionará. Él comenzó algo en ti. Él la va a terminar, mi hermano. El poder para vivir en pureza no proviene de nuestra fuerza, de nuestra voluntad humana, sino viene de la dependencia del Espíritu Santo de Dios. Y al reconocer nuestra verdadera identidad, que tú y yo somos cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Que tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Que tú y yo hemos sido comprados con precio y precio de nuestro Señor, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y para terminar, mi hermano, la iglesia, con los rostros inclinados, examinando nuestros corazones. Yo estoy más que seguro que el Espíritu Santo de Dios ha estado hablando contigo
con nosotros, con su iglesia. Mi hermano, este pasaje presenta una realidad transformadora, una verdad que nos transforma. Hemos hablado que nuestro cuerpo pertenece a Cristo, Él es el templo del Espíritu Santo y hemos sido comprados por precio de sangre. Es por eso que la inmoralidad sexual no es compatible, mi hermano, con la vida del creyente. Somos llamados a huir del pecado, a honrar a Dios con nuestro cuerpo y vivir en pureza sexual. Por supuesto, esta enseñanza va en contra de esta sociedad, esta cultura. Esta enseñanza es exigente, pero ¿sabes qué? Esta enseñanza, esta verdad, nos da libertad. Al vivir en armonía con nuestra identidad en Cristo, mi hermano, vamos a experimentar esa verdadera libertad. En un mundo que vive en la inmoralidad sexual, la iglesia, mi hermano, es llamada a brillar con la luz de la santidad, mostrando que el sexo, vivido según el plan de Dios, trae paz, trae plenitud y sobre todo glorifica y honra a nuestro Señor, a nuestro Creador. Al final, la pureza sexual, mi hermano, no es un fin en sí, hemos dicho. La pureza sexual es un medio para glorificar al Señor. El propósito supremo de nuestra vida, de nuestra existencia, es precisamente glorificar a nuestro Dios. Cuando le entregamos a Dios nuestro cuerpo, nuestra sexualidad, nuestras pasiones, estamos diciendo: tú eres mi Señor, no los impulsos. Tú eres mi dueño, no mi carne. Tú eres mi más grande amor y lo demuestro con la forma en que vivo mi sexualidad. Mis hermanos, que así sean nuestras vidas, para la gloria, la honra de nuestro Dios y el gozo eterno de nuestras almas y de la iglesia que fue comprada con precio de sangre, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, perfecto, sin mancha, que quita el pecado del mundo. Dios bendiga su palabra, Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes.